Las paredes del cuarto 314 conocían cada una de mis lágrimas. Durante 93 días exactos, conté cada rayo de sol que se colaba por la persiana rota, cada gota del suero que caía en mi brazo izquierdo, cada paso apresurado de las enfermeras en el pasillo. Lo que no conté fueron las visitas de mis hijos, porque simplemente no existieron. Hernán P., mi primogénito. El que presumía de ser empresario exitoso en cada reunión familiar, me envió flores el primer día. Rosas rojas con una tarjeta que decía: «Pronta recuperación, mamá, estamos contigo». Mentira. Las flores se marchitaron antes que sus promesas de venir a verme. Esperé. Dios mío, ¿cómo esperé? Mi hija Claudia me llamó exactamente 3 veces en todo ese tiempo. La primera para preguntarme si había actualizado mi testamento después del infarto. La segunda para contarme que su esposo había perdido el trabajo y necesitaban dinero. La tercera fue para decirme que no podía visitarme porque su perro estaba enfermo. Un perro. Su perro estaba más enfermo que su madre. ¿Saben lo que duele más que un corazón roto por un infarto? Un corazón roto por la indiferencia de quienes amaste toda la vida. Las noches eran las peores. Cuando las luces del hospital se atenuaban y el silencio se volvía tan denso que podía tocarlo, me quedaba allí, mirando el techo, preguntándome en qué momento había fallado como madre, pero no estaba completamente sola. Elena M. tenía apenas 26 años cuando la conocí. Cabello castaño recogido siempre en una coleta perfecta, ojos color miel que parecían ver más allá de lo que mostraban los monitores médicos. Era la enfermera del turno de tarde, y desde el primer día, algo en ella me recordó a mí misma cuando era joven. Esa determinación silenciosa, esa forma de moverse con propósito incluso en los momentos más difíciles. «Buenos días, señora Carmen», me decía cada día a las 2 en punto, con una sonrisa que no se sentía forzada. «¿Cómo amaneció hoy?» Al principio pensé que era solo profesionalismo. Después de 40 años criando a mis hijos y 25 más cuidando a mi esposo hasta que murió, sabía reconocer cuando alguien hacía algo por obligación. Pero Elena era diferente. Se quedaba 5 minutos extra después de revisar mis medicamentos. Me preguntaba por mi familia al principio, hasta que dejé de responder a esa pregunta. «No vinieron hoy tampoco», le dije una tarde, mientras ella ajustaba mi almohada. Elena se detuvo. Sus manos quedaron suspendidas en el aire por un segundo antes de continuar acomodando la ropa de cama. «A veces las personas no saben cómo lidiar con los hospitales», murmuró. «Los asustan. A veces las personas simplemente no les importas tanto como creías», respondí, sorprendiéndome de mi propia amargura. Ese fue el momento en que nuestra relación cambió. Elena ya no preguntó por mis visitas, pero empezó a quedarse más tiempo. La relación con Elena cambió, sí, pero no de golpe. Fue como esos amaneceres lentos que uno apenas nota al principio, hasta que la habitación se llena de luz sin que te des cuenta. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Yo hablaba menos, ella también. Pero el silencio entre nosotras ya no era incómodo. Era como un acuerdo tácito. Si no iban a venir los míos, al menos que alguien se quedara. Y ella se quedó. Empezó a llegar unos minutos antes de su turno. Me traía café del pasillo, no del que preparaban las auxiliares, sino del pequeño kiosco de la entrada. «Este sí sabe a café», decía. Yo nunca he sido fanática del café, pero en sus manos se volvía algo más, un gesto de humanidad en medio de una rutina fría. «¿Qué hacía usted antes de estar aquí?», me preguntó un día mientras me ayudaba a ponerme la bata para caminar un poco por el pasillo. «Cuidaba mi jardín y a veces me cuidaba de mis propios hijos». Elena no respondió, pero me sostuvo del brazo con un poco más de firmeza, como si temiera que ese comentario me quebrara. Una noche me desperté sobresaltada. Había soñado que me ahogaba. No por falta de aire, sino por soledad. Es difícil de explicar, pero en el sueño yo gritaba y nadie me escuchaba.
Cuando abrí los ojos, no sabía si estaba despierta o si aún estaba dentro de esa pesadilla. Toqué el botón de emergencia. Pasaron unos segundos, largos como minutos, y apareció Elena, aunque no era su turno. ¿Qué pasó?, preguntó, visiblemente alarmada. No lo sé. Creo que tuve miedo, dije, sintiéndome idiota de inmediato. Pero Elena no me juzgó. Se sentó en la silla junto a mi cama y me tomó la mano. ¿Quiere que me quede un rato? Asentí. Y se quedó. No hablamos mucho. Ella sacó su tejido de la mochila, una bufanda gris esta vez. Y yo simplemente la observaba. Las agujas hacían un sonido suave, casi hipnótico. Fue la primera noche desde que me internaron en la que dormí profundamente. Después de eso empecé a contarle cosas que no le había contado ni a mis hijos. Le hablé de Eduardo, de cómo lo conocí en una fiesta de la universidad, de cómo bailábamos boleros en la cocina cuando los niños ya dormían. Le hablé de cómo dejó de hablarme en los últimos meses de su vida, no porque no me amara, sino porque el dolor lo había vuelto áspero. Elena me escuchaba sin juzgar. A veces me hacía preguntas. A veces solo se quedaba en silencio, con la cabeza inclinada, como si tomara nota de todo. Un día, mientras me ayudaba a caminar por el jardín del hospital, me dijo algo que me dejó sin palabras. Usted me recuerda a mi mamá. ¿Por qué? Porque era brava, pero justa. Porque cuando cuidaba a alguien, lo hacía de verdad. Esa tarde, después del paseo, me senté a escribir. No un testamento, eso vendría después, sino algo más íntimo, una carta para mí misma, una lista de cosas que había perdido y otra de cosas que aún podía dar. La diferencia entre ambas no era tan grande como yo pensaba. Una mañana, Elena llegó con una pequeña maceta. Era una planta de lavanda, para su ventana, me dijo. El sol de la tarde le vendrá bien. La puse en el alféizar. Cada vez que entraba luz por esa persiana rota, el aroma llenaba la habitación. No sé si fue la lavanda o el gesto o ella, pero por primera vez sentí que esa habitación era un lugar en el que podía sanar, no solo sobrevivir. Esa misma semana recibí una llamada de Hernán. Duró exactamente 30 segundos. Solo llamaba para ver cómo seguías. Estoy por abordar un vuelo. Cuídate. Y colgó. Ni una sola pregunta, ni una sola emoción. Colgué también. Cerré los ojos y supe que ya no tenía dudas. Esa noche, cuando Elena pasó a despedirse antes de terminar su turno, le pedí que se quedara un poco más. Necesito contarte algo, le dije, pero no sé por dónde empezar. Empiece por donde le duela menos. Le hablé de mis planes. No todos los detalles, claro, pero sí le dije que había cosas que quería cambiar, cosas que necesitaban un cierre. Me miró con esos ojos miel suyos, serios, atentos, y me dijo: cambiar es difícil, pero quedarse igual cuando duele es peor. No dormí esa noche. En lugar de eso hice una lista en una hoja que me trajo la enfermera de la noche. Escribí los nombres de mis hijos. Luego taché sus nombres y escribí debajo el de Elena. Al día siguiente pedí hablar con Ricardo, mi abogado. Fue entonces cuando empezó de verdad mi pequeña revolución. Me contaba cosas de su vida, cómo había estudiado enfermería trabajando de noche en una cafetería, cómo su madre había muerto cuando ella tenía 17 años, cómo soñaba con cambiar la forma en que funcionaban los hospitales. Los hospitales no deberían ser lugares donde la gente viene a morir sola, me dijo una noche mientras revisaba mis signos vitales. Deberían ser lugares donde la gente viene a recordar por qué vale la pena vivir. Tenía razón, y en ese momento, viendo su rostro iluminado por la luz tenue de la habitación, decidí que ella no moriría sola como yo estaba muriendo. Mis abogados pensaron que había perdido la cabeza cuando les pedí que vinieran al hospital en mi 10ª semana de internación. Ricardo L., mi abogado desde hace 20 años, se quitó los lentes 3 veces mientras leía mis instrucciones. Carmen, necesitas pensarlo bien, me dijo,
con esa voz paternalista que odio. Es tu patrimonio completo. Todo lo que construiste con Eduardo. Lo que construí fue una familia que no vino a verme cuando casi me muero, lo interrumpí. Eduardo está muerto desde hace 7 años. Mis hijos están vivos, pero podrían estar muertos para mí. Pero son tus hijos, y Elena es más hija mía que ellos. La mirada de Ricardo era una mezcla de preocupación y fascinación. Había visto muchas venganzas familiares en su carrera, pero nunca una como esta. Le expliqué mi plan con calma, cada detalle pensado durante las noches de insomnio en esa cama de hospital. No iba a dejarle todo a Elena de una vez. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado evidente. Mi venganza requería paciencia, la misma paciencia que había tenido que desarrollar esperando visitas que nunca llegaron. Primero, le dejaría suficiente dinero para que terminara sus estudios de administración hospitalaria. Elena me había confesado que era su sueño secreto, pero que nunca tendría dinero suficiente para la maestría. Segundo, le transferiría las acciones de la empresa de transporte médico que Eduardo y yo habíamos fundado hace 30 años. Tercero, y esto era lo más delicioso del plan, le daría el control de la fundación benéfica que manejaba los recursos para 3 hospitales privados de la ciudad. ¿Estás segura de esto, Carmen?, me preguntó Ricardo cuando terminé de explicarle. Más segura que de cualquier otra cosa en mi vida. Elena no sabía nada de mis planes. Durante esas últimas semanas en el hospital, siguió cuidándome con la misma dedicación de siempre. Me leía noticias cuando mis ojos estaban demasiado cansados, me ayudaba a caminar por los pasillos cuando los médicos dijeron que necesitaba ejercitarme. Se quedaba conmigo durante las tormentas nocturnas que me daban pánico desde el infarto. ¿Por qué lo haces?, le pregunté una noche, cuando una tormenta particularmente fuerte hacía temblar las ventanas. Elena estaba sentada en la silla junto a mi cama, tejiendo una bufanda azul que me había prometido para cuando saliera del hospital. Porque todos merecemos que alguien se quede, respondió sin levantar la vista de su tejido. Porque cuando mi madre murió, una enfermera se quedó conmigo toda la noche, aunque no era su turno. Porque a veces ser familia no tiene que ver con la sangre. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Salí del hospital un martes lluvioso de abril. Elena terminaba su turno y se ofreció a llevarme a casa, pero rechacé su oferta. Necesitaba enfrentar mi casa sola. Necesitaba ver qué había cambiado en mi ausencia y, más importante, que no había cambiado. La casa olía a abandono y a las flores muertas que Hernán había enviado. El jardín que Eduardo había cuidado con tanto amor estaba descuidado. Las plantas que yo había regado religiosamente cada mañana estaban secas. Era como si la casa hubiera estado de luto por mi ausencia, a diferencia de mis hijos. El teléfono sonó exactamente a las 6 de la tarde. Era Claudia. «Mamá, qué bueno que ya estás en casa. Necesitamos hablar». No me preguntó cómo me sentía, si necesitaba algo, si había sido difícil la transición. Necesitaba hablar, por supuesto. «Hernán y yo hemos estado hablando sobre tu situación», continuó. «Creemos que sería mejor si te mudaras a una residencia para mayores. Es por tu seguridad, mamá, después de lo que pasó». «Mi situación», repetí, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en mi pecho como vapor en una olla a presión. «Bueno, vivir sola a tu edad, después del infarto, no es prudente. Encontramos un lugar muy lindo, con enfermeras las 24 horas. Colgué el teléfono. Por primera vez en 3 meses, sonreí genuinamente. Al día siguiente llamé a Ricardo para confirmar que todos los papeles estaban en orden. La semana siguiente, Elena recibió una carta certificada informándole que había sido beneficiaria de una beca completa para estudios de posgrado en administración hospitalaria. 2 semanas después, recibió otra carta informándole que había heredado las acciones de Transportes Médicos San Rafael. La tercera carta llegó un mes después. Era la que más había disfrutado escribir. Elena me llamó llorando el día que recibió la tercera carta. «Carmen, no puedo aceptar esto»,
Es demasiado. No entiendo por qué. Porque te lo mereces, le dije, interrumpiéndola. Porque durante 3 meses fuiste más familia para mí que mi propia familia. Porque creo en lo que puedes hacer con esa oportunidad. Pero tus hijos. Mis hijos tomaron su decisión cuando decidieron que su madre no merecía ni siquiera una visita. Elena había recibido el control completo de la Fundación Esperanza, que manejaba los recursos y las decisiones administrativas de 3 hospitales privados en la ciudad, incluyendo el Hospital San Miguel, donde había estado internada. Con 26 años, se había convertido en una de las administradoras hospitalarias más jóvenes y poderosas del país. No fue fácil para ella. Los médicos mayores, acostumbrados a hacer lo que querían sin rendir cuentas, no tomaron bien que una ex enfermera tan joven llegara a dirigirlos. Pero Elena tenía algo que ellos no tenían. Había visto el sistema desde abajo. Había visto cómo se trataba a los pacientes cuando nadie importante estaba mirando. Sus primeros cambios fueron pequeños pero significativos. Implementó un sistema de seguimiento para pacientes solitarios, donde las enfermeras tenían que reportar si algún paciente no recibía visitas durante más de una semana. Estableció horarios más flexibles para las visitas, porque había aprendido que la soledad no respeta horarios de oficina. Creó un programa donde empleados voluntarios podían pasar tiempo con pacientes que no tenían familia presente. Pero su cambio más radical fue personal. 6 meses después de asumir el cargo, Elena me propuso algo que me dejó sin palabras. Quiero que seas mi asesora, me dijo durante una de nuestras cenas semanales, una tradición que habíamos establecido desde que salí del hospital. Nadie conoce mejor que tú lo que significa estar sola en un hospital. Nadie entiende mejor lo que necesitan los pacientes abandonados. Elena, yo no sé nada de administración hospitalaria, pero sabes todo sobre lo que se siente estar del otro lado. Eso es más valioso que cualquier título. Acepté. 2 veces por semana iba al hospital, no como paciente sino como asesora. Elena había creado un puesto especial para mí, coordinadora de bienestar del paciente. Mi trabajo era identificar a los pacientes solitarios y asegurarme de que recibieran atención emocional además de médica. Era extraño caminar por esos pasillos como alguien con poder, saludar a las enfermeras que me habían cuidado, ver mi antiguo cuarto convertido en algo diferente bajo la nueva administración de Elena. El cuarto 314 ahora tenía flores frescas siempre, una biblioteca pequeña para los pacientes y una silla más cómoda para las visitas, cuando las había. Los primeros meses de Elena como directora fueron como una operación sin anestesia, necesarios, pero dolorosos. Yo la veía llegar cada mañana con una sonrisa que apenas disimulaba el cansancio, con una carpeta bajo el brazo y ojeras que no se quitaban ni con maquillaje ni con descanso. No era solo el peso del nuevo cargo, era el sistema, viejo, oxidado, lleno de jerarquías que no perdonaban juventud, ni empatía, ni que alguna vez hubiera sido la que cambiaba las sábanas. El primer enfrentamiento serio lo tuvo con el doctor Méndez, jefe de cirugía desde hacía 15 años. Un hombre con voz de trueno y manos de piedra, que creía que los hospitales debían funcionar como cuarteles militares: obediencia, silencio y miedo. Una tarde, mientras revisábamos juntas el informe mensual de pacientes sin visitas, Elena me dijo: Méndez me llamó niñita sentimental con complejo de salvadora. ¿Y qué le dijiste? Que prefería tener complejo de salvadora que complejo de Dios. Reí. No por burla, sino por orgullo, porque esa frase no la habría dicho hace un año. Pero el conflicto no quedó ahí. Méndez empezó a sabotear discretamente su gestión. Retrasaba la entrega de reportes, desmentía decisiones frente a otros médicos, y una vez incluso la dejó fuera de una reunión con inversionistas clave, alegando que no era relevante su presencia. Elena no se quebró, pero una noche, al salir de una reunión donde la habían humillado sutilmente durante más de 1 hora, vino a mi casa en silencio, sin avisar.
Me encontró en la cocina regando una maceta. No quiero pelear más, me dijo. No quiero tener que demostrar todos los días que valgo. Estoy cansada, Carmen. La abracé, no como se abraza a una directora, sino como a una hija que vuelve herida. Le preparé una taza de té y la dejé llorar en el sofá sin decir nada. Al día siguiente, volvió al hospital como si nada, pero yo sabía que algo dentro de ella se había roto, o tal vez había cambiado de forma. Fue entonces cuando creó la primera junta consultiva de pacientes y familiares, un consejo donde expacientes y voluntarios, como yo, podían evaluar propuestas y sugerir cambios. Lo anunció en voz alta, durante una reunión con todo el personal administrativo. Méndez no aplaudió. Se levantó y salió. Esa semana me pidió que acompañara a una joven paciente nueva. Rebeca, 24 años, parálisis parcial tras un accidente de tránsito. No tenía familia, ni novio, ni amigos que quisieran enfrentar ese dolor con ella. Apenas podía mover las manos y hablaba muy poco. Al principio nuestras conversaciones eran frases sueltas, pero un día, mientras yo le leía en voz alta un cuento, como hacía con Sofía, me dijo: ¿Usted también estuvo sola aquí? Sí, pero ya no. ¿Cree que yo también deje de estarlo? Lo creo. Cuando se lo conté a Elena, se quedó en silencio. Luego dijo: ¿Sabes qué es lo peor? Que muchos de mis colegas creen que eso no importa, que lo emocional es secundario, que si logras que camine, ya está. Pero tú sabes que no es así. Lo sé, pero a veces siento que soy la única. Le recordé entonces algo que ella me había dicho cuando yo era la paciente. Los hospitales no deberían ser lugares donde la gente viene a morir sola. Deberían ser lugares donde uno recuerda por qué vale la pena vivir. Me miró, como si recién recordara sus propias palabras. Luego respiró hondo y dijo: entonces vamos a hacerlo, cueste lo que cueste. Durante semanas trabajamos codo a codo. Elena luchaba en las juntas directivas y en las oficinas, y yo en los pasillos, hablando con pacientes, tomando nota, escuchando. A veces me dolían las piernas y la espalda. A veces me preguntaba si ya era demasiado vieja para eso. Pero entonces veía a alguien como Rebeca, o como un señor ciego que siempre esperaba que alguien lo saludara, y me decía: todavía puedo servir. Elena empezó a ganarse aliados, una psicóloga que trabajaba medio turno y decidió quedarse tiempo completo, un enfermero joven que había sido criado por su abuela y entendía el abandono como cicatriz personal, incluso un par de médicos que, con recelo, empezaron a respetarla. Un día me sorprendió con una noticia: vamos a abrir una biblioteca en cada piso, pequeña, con libros donados, pero que haya algo que leer, algo que te saque de la rutina del suero y los análisis. ¿Y los del consejo qué dicen? Que no hay presupuesto, pero encontré una fundación que dona libros. Vamos a hacerlo igual. Y lo hicimos. Yo ayudé a clasificar libros, a etiquetar, a colocar estantes. Mis manos, acostumbradas a cocinar y regar plantas, ahora estaban al servicio de algo más grande. Cuando vi a Rebeca tomar su primer libro con esfuerzo y sonreír, entendí que no estábamos solo curando cuerpos, estábamos rescatando almas. Elena empezó a dormir mejor. Sus ojeras seguían allí, pero eran otras, marcas de una guerra que se estaba ganando poco a poco. Ya no lloraba en mi sofá. Ahora, cuando venía a mi casa, traía vino y pastel. Hablábamos de cosas pequeñas, de su nuevo amor, un médico que parecía decente, de su idea de estudiar políticas públicas en salud, de la posibilidad de adoptar un gato. Yo la miraba y pensaba: esta es la hija que creí haber perdido antes de tenerla. Fue entonces, en medio de ese florecimiento silencioso, cuando recibí una carta de Hernán. No la abrí de inmediato, pero su presencia en el sobre blanco sobre mi mesa fue como una sombra que cayó sobre todo lo que habíamos construido. No sabía qué decía, pero sabía lo que significaba. El pasado siempre encuentra la forma de volver.
Hernán apareció en mi oficina del hospital un miércoles por la tarde, 6 meses después de que Elena asumiera la dirección. No había hablado con él desde el día que colgué el teléfono, cuando me sugirió la residencia de ancianos. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, sin saludarme siquiera. Estaba más gordo, más canoso, con esa expresión de superioridad que había heredado de su padre, pero sin el encanto que Eduardo había tenido. Vestía un traje caro pero arrugado, como si hubiera venido directamente de alguna reunión frustrante. «Hernán», dije, sin levantar la vista de los reportes que estaba revisando. «Qué sorpresa verte aquí. ¿Te perdiste? No te hagas la graciosa. Sabes perfectamente por qué estoy aquí». «En realidad, no. ¿Es porque tu madre estuvo 3 meses en el hospital y no viniste ni una sola vez? ¿O es porque ahora necesitas algo?». Su cara se puso roja. Siempre había tenido mal temperamento, pero ahora no podía permitirse perderlo. «No conmigo. No aquí. Sabes que tuve problemas con la empresa. La crisis económica nos afectó a todos». «¿A todos?», lo interrumpí. «¿También afectó a tu hermana cuando su perro estaba enfermo? ¿También afectó el teléfono que nunca sonó en mi habitación? Mira, mamá, entiendo que estés resentida, pero esto es ridículo. Le diste todo nuestro patrimonio a una completa extraña». Finalmente levanté la vista. Hernán estaba de pie frente a mi escritorio como un colegial regañado, pero con la arrogancia intacta. Era patético. «Elena no es una extraña. Elena estuvo conmigo cuando ustedes no estuvieron. Elena me conoce mejor que ustedes, que son mis hijos, pero somos tu familia». «No», dije, levantándome de mi silla. «La familia no abandona. La familia no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Ustedes son mis hijos biológicos, pero Elena es mi familia». Hernán intentó cambiar de estrategia. Se acercó al escritorio, puso las manos sobre la superficie de madera y me miró con lo que supongo pretendía ser una expresión tierna. «Mamá, sé que cometimos errores. Podemos solucionarlo. Podemos ser una familia otra vez. Ahora que saben que ya no hay herencia que esperar, ahora que se dieron cuenta de que la extraña maneja hospitales y tiene más poder que ustedes. No es por el dinero. Todo siempre ha sido por el dinero, Hernán. La única diferencia es que ahora ya no lo tienen». Mi hijo se enderezó y por un momento vi al hombre que podría haber sido si hubiera aprendido que algunas cosas no se pueden comprar. «¿Y ahora qué? Esta es tu venganza. Trabajar en un hospital para demostrarnos algo». «Esto no es venganza, hijo. Esto es justicia. Yo no trabajo aquí para demostrarles algo a ustedes. Trabajo aquí porque encontré mi propósito, porque hay pacientes en este hospital que están pasando por lo mismo que yo pasé, y alguien debe asegurarse de que no estén solos». Hernán me miró como si fuera una extraña. Tal vez lo era. Tal vez la mujer que había criado y malcriado había muerto en esa cama de hospital, y la que estaba frente a él había nacido de su abandono. Se fue sin decir adiós, como había hecho durante 3 meses mientras yo me recuperaba de un infarto. Elena tenía razón sobre cambiar los hospitales. En el primer año bajo su dirección, el Hospital San Miguel se convirtió en un modelo de atención humanizada. Los periódicos escribían artículos sobre la revolución silenciosa que estaba ocurriendo en el sector de la salud privada. Pero lo que más me enorgullecía no salía en los periódicos. María T., una mujer de 70 años con cáncer de colon, recibía visitas diarias de voluntarios cuando su familia vivía en otra ciudad. El programa de Elena aseguró que nunca comiera sola durante sus 6 meses de tratamiento. Roberto F., un hombre de 50 años que había tenido un accidente automovilístico, recibió clases de guitarra en su habitación cuando mencionó que extrañaba tocar. Uno de los médicos resultó ser músico aficionado. Ana S., una adolescente con diabetes tipo 1, tenía sesiones de terapia psicológica gratuitas cuando sus padres no podían costearlas. Elena había creado un fondo especial para casos como el suyo. Yo supervisaba estos programas, pero más que eso,
los vivía. Cada día que llegaba al hospital, sabía que estaba en el lugar correcto. No era venganza, era redención. No solo mía, sino de todo un sistema que había olvidado que detrás de cada paciente había una historia, una soledad, una necesidad de ser visto como algo más que un conjunto de síntomas. Elena me invitó a acompañarla a una conferencia médica nacional donde presentaría nuestro modelo de atención. Era la primera vez que me pedían hablar sobre mi experiencia públicamente. No soy buena hablando en público, le dije. No necesitas ser buena, solo necesitas ser honesta. El auditorio tenía 200 personas, médicos, enfermeras, administradores hospitalarios, estudiantes de medicina. Elena me presentó como la mujer que me enseñó que la medicina no se trata solo de curar cuerpos, sino de sanar soledades. Cuando subí al podio, vi rostros expectantes, algunos escépticos, otros curiosos. Decidí hablar como si estuviera conversando con una sola persona. Hace 2 años estuve 3 meses en un hospital recuperándome de un infarto. Mi familia no me visitó, ni una sola vez. Pensé que iba a morir sola, y tal vez habría sido así si no hubiera conocido a Elena. El silencio en el auditorio era absoluto. No estoy aquí para hablar mal de mi familia. Estoy aquí para hablar de las familias que se crean en los hospitales cuando las otras fallan. Estoy aquí para decirles que ustedes, como profesionales de la salud, a veces son lo único que tiene un paciente. Y esa responsabilidad es sagrada. Continué hablando por 20 minutos. Les conté sobre las noches de insomnio, sobre el miedo que se siente diferente cuando estás solo, sobre cómo un simple "cómo amaneció hoy" puede cambiar el rumbo de todo un día. Les hablé sobre la importancia de ver al paciente como persona, no como enfermedad. Cuando terminé, el aplauso fue largo y sincero, pero lo que más me impactó fue la cantidad de personas que se acercaron después a contarme sus propias historias. Médicos que habían estado solos durante enfermedades, enfermeras que habían visto morir pacientes abandonados, administradores que habían perdido de vista el propósito humano de su trabajo. Esa noche, Elena y yo cenamos en el restaurante del hotel donde se realizaba la conferencia. «Estoy orgullosa de ti», me dijo. «No solo por la charla de hoy, sino por todo lo que has construido desde que saliste del hospital». «Nosotras construimos», la corregí. «Esto lo hicimos juntas». Elena sonrió, pero había algo melancólico en su expresión. «¿Te arrepientes de algo, Carmen? ¿De haberle dado todo a alguien que apenas conocías?» La pregunta me sorprendió, pero la respuesta llegó inmediatamente a mi mente. ¿Sabes de qué me arrepiento? De no haberlo hecho antes, de haber perdido tantos años esperando que mis hijos fueran las personas que yo quería que fueran, en lugar de encontrar a las personas que realmente merecían mi amor. 2 años después de mi salida del hospital, Elena se casó con Miguel, un médico cardiólogo que había conocido durante una de las reuniones administrativas. Yo fui su madrina de bodas. La ceremonia fue pequeña, íntima, en el jardín de la casa que Elena había comprado con parte de la herencia que le había dejado. Era una casa hermosa, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz y un jardín que me recordaba al que Eduardo había cuidado con tanto amor. Miguel era un buen hombre, 10 años mayor que Elena, divorciado, con una hija adolescente que vivía con él los fines de semana. Me cayó bien desde el momento en que lo conocí, principalmente porque cuando Elena le contó nuestra historia, su primera reacción no fue sorpresa o juicio, sino admiración. «Es increíble lo que han logrado juntas», me dijo durante el ensayo de la boda. «Elena me cuenta que usted la inspiró a cambiar su perspectiva sobre todo». «Ella me salvó la vida», respondí. «Yo simplemente le di las herramientas para que pudiera salvar otras». Durante la recepción, mientras veía a Elena bailar con su nuevo esposo, sentí una sensación extraña. Era felicidad, pero mezclada con algo más profundo, completitud. Por primera vez en años, me sentía parte de algo que tenía sentido. Claudia apareció en la boda. No la había invitado.
Elena tampoco. Simplemente llegó durante la recepción, vestida con un traje negro que las hacía ver mayor de lo que era, con una expresión que mezclaba curiosidad y resentimiento. «Mamá», me dijo, acercándose a mi mesa. «Claudia, no esperaba verte aquí. Vine a conocerla», dijo, señalando con la cabeza hacia Elena, que estaba hablando con algunos invitados, «a conocer a la mujer que le robó la familia a sus propios hijos». Sentí que la rabia familiar se encendía en mi pecho, pero la controlé. Ya no era la misma mujer que había sido 2 años atrás. «Nadie me robó nada, Claudia. Ustedes lo perdieron solos. ¿Y ella qué? ¿Tu nueva hija?» Miré a Elena, que había notado la presencia de Claudia y nos observaba desde lejos con preocupación. «Ella es mi familia», dije simplemente. «Como tú y Hernán podrían haber sido si hubieran elegido diferente». Claudia se sentó en la silla vacía junto a mí sin invitación. «Sabes que Hernán está en problemas financieros serios, ¿verdad? La empresa quebró el mes pasado». «Lo siento por él». «Lo sientes. Mamá, es tu hijo. Podrías ayudarlo, como él me ayudó durante mi infarto». Claudia se quedó callada por un momento. Cuando habló otra vez, su voz sonaba diferente, más pequeña. No sabíamos qué tan grave era. Pensamos que era algo menor. Mentira. Sabían que era grave. Simplemente decidieron que no era lo suficientemente importante como para interrumpir sus vidas. Éramos jóvenes. Teníamos nuestros propios problemas. Elena era más joven que ustedes y tenía más problemas. La diferencia es que ella eligió quedarse. Claudia miró hacia Elena otra vez, que ahora estaba cortando el pastel de bodas con Miguel. «Ella sabe sobre nosotros». «Por supuesto que sabe. Elena conoce toda mi historia. Conoce mis errores como madre, conoce mi soledad, conoce mi dolor. Y me eligió de todas formas. ¿Y no hay manera de arreglar esto?» Por primera vez en la conversación, sentí algo parecido a la compasión por mi hija. «Claudia, yo no cerré esa puerta. Ustedes la cerraron. Si quieren abrirla otra vez, depende de ustedes. Pero no va a ser fácil y no va a ser gratis. ¿Qué tendríamos que hacer? Empezar por reconocer lo que hicieron. Empezar por una disculpa real, no por necesidad, sino por conciencia. Empezar por entender que la familia no es solo un título, sino una elección que se hace todos los días». Claudia se quedó el resto de la recepción, observando desde lejos. No habló con Elena, pero las vi intercambiar miradas varias veces. Al final de la noche, cuando se estaba despidiendo, me dijo algo que no esperaba. «Ella parece hacerte feliz». «Me hace sentir vista», respondí. «Me hace sentir que valgo la pena». «Nosotros te vemos». «No, Claudia, ustedes me conocen. Es diferente». 5 años después de mi infarto, el modelo de atención hospitalaria que Elena y yo habíamos desarrollado se había implementado en 8 hospitales de 3 ciudades diferentes. Habíamos escrito un manual de buenas prácticas que se usaba en universidades de medicina, y yo había dado charlas en 12 países sobre la importancia de la atención humanizada. Pero mi logro más importante no salía en las publicaciones académicas. Sofía era una niña de 8 años con leucemia que había estado hospitalizada por 4 meses. Sus padres trabajaban en el campo y solo podían visitarla los fines de semana. Durante la semana, Sofía se quedaba sola con su miedo y sus tratamientos. Elena me asignó su caso personalmente. Todos los días, después de revisar los reportes administrativos, iba al cuarto de Sofía. Al principio solo hablábamos de cosas simples: sus dibujos, sus programas favoritos de televisión, la escuela que extrañaba. Gradualmente, Sofía empezó a contarme sobre sus miedos nocturnos, sobre cómo a veces fingía estar dormida cuando las enfermeras venían a ponerle medicamentos porque no quería que vieran que estaba llorando. Decidí quedarme con ella durante una de esas noches difíciles. «¿Por qué me cuidas si no eres mi abuela?», me preguntó Sofía mientras yo le leía un cuento. «Porque a veces las familias se eligen», le dije, «y yo te elegí a ti, y yo puedo elegirte a ti también».
Ya lo hiciste. Sofía se recuperó completamente. 6 meses después, cuando le dieron de alta, sus padres me preguntaron si podían mantener contacto conmigo. Ahora, 2 años después, recibo dibujos de Sofía cada mes y ella me llama Abuela Carmen en las cartas que me escribe. Es extraño cómo la vida te da lo que necesitas en el momento en que menos lo esperas. Yo había buscado reconocimiento de mis hijos biológicos durante décadas y encontré amor verdadero en una niña enferma que decidió adoptarme como su abuela. Elena estaba embarazada de su primer hijo cuando cumplí 70 años. Organizó una fiesta en el hospital, en el mismo salón donde se hacían las reuniones administrativas. Invitó a todos los empleados, a los voluntarios del programa de acompañamiento, a algunos pacientes que ya se habían recuperado y a las familias que habíamos ayudado a lo largo de los años. Hernán y Claudia vinieron. No había hablado con ninguno de los dos en más de un año, desde el último intento de Hernán de convencerme de que lo ayudara financieramente con su nueva empresa. Pero aparecieron en mi fiesta de cumpleaños, traían un regalo y se veían diferentes, más humildes tal vez, o tal vez simplemente más viejos. «Mamá», me dijo Hernán cuando se acercó a saludarme. «Feliz cumpleaños». «Gracias por venir», respondí, sorprendida de que mi voz sonara genuinamente agradecida. «Hemos estado hablando, Claudia y yo, sobre lo que pasó, sobre lo que no hicimos. No dije nada. Había aprendido que a veces el silencio es más poderoso que las palabras. Sabemos que no podemos deshacer lo que hicimos. Sabemos que te fallamos cuando más nos necesitabas. Y sabemos que probablemente es demasiado tarde para arreglar las cosas». «No es demasiado tarde», dije finalmente, «pero va a requerir más que palabras. Lo sabemos. Queremos intentarlo, si tú nos dejas». Miré alrededor del salón. Elena estaba hablando con un grupo de enfermeras, una mano en su vientre abultado, sonriendo con esa felicidad que solo viene cuando estás exactamente donde debes estar. Sofía había venido con sus padres y estaba mostrándole sus últimos dibujos a Miguel. Los voluntarios del programa de acompañamiento compartían historias de los pacientes que habían ayudado. Todo esto había nacido de mi abandono, de mi soledad, de mi decisión de convertir el dolor en propósito. «Pueden intentarlo», le dije a Hernán, «pero van a tener que entender que ya no soy la misma persona que ustedes abandonaron en ese hospital. Esa mujer murió allí. La que está frente a ustedes eligió renacer». Claudia se acercó a nosotros. Había estado escuchando la conversación desde un poco lejos. «¿Qué tendríamos que hacer?», preguntó Claudia. «Empezar por conocer quién soy ahora», respondí. «No la madre que recuerdan, sino la mujer en la que me convertí. Empezar por entender este lugar, esta gente, este trabajo que me salvó la vida». Les propuse algo que no esperaban: que vinieran al hospital una vez por semana, como voluntarios, que conocieran a los pacientes solitarios, que entendieran lo que yo había vivido, que aprendieran lo que significaba estar presente para alguien que lo necesita. «¿Quieres que trabajemos aquí?», preguntó Hernán confundido. «Quiero que entiendan por qué este lugar se convirtió en mi hogar. Quiero que conozcan a la gente que se convirtió en mi familia. Y quiero ver si son capaces de dar algo sin esperar nada a cambio». Era una prueba, y ellos lo sabían, pero también era una oportunidad. Elena se acercó a nosotros cuando la conversación se estaba volviendo demasiado intensa para una fiesta. «Carmen, hay alguien que quiere hablar contigo», me dijo, señalando hacia la entrada del salón. Era el doctor Martínez, el cardiólogo que me había atendido durante mi infarto. Ahora era el jefe del departamento de cardiología y había sido uno de los primeros médicos en apoyar los cambios que Elena había implementado. «Carmen, quería felicitarte personalmente», me dijo. «No solo por tu cumpleaños, sino por todo lo que has logrado aquí. Cuando te vi por primera vez, eras una paciente más. Ahora eres una de las personas más influyentes de este hospital». «Doctor, yo solo...» «Tú salvaste este lugar», me interrumpió.
Antes de que llegaras era solo un hospital eficiente. Ahora es un lugar donde la gente viene a sanar, no solo a curarse. Miré a mis hijos, que habían escuchado toda la conversación. En sus ojos vi algo que no había visto en años: respeto. Tal vez un poco de orgullo también. El nieto de Elena nació en el mismo hospital donde yo había estado internada, en el mismo piso, a solo 3 habitaciones de distancia del cuarto 314. Se llamó Eduardo, como mi esposo fallecido. Elena había elegido el nombre sin consultarme, pero cuando me lo dijo, supe que era perfecto. «Quiero que seas su madrina», me dijo Elena mientras sostenía al bebé por primera vez. «¿Estás segura? Tengo 70 años, Elena. Probablemente no viva para verlo crecer». «Vas a vivir lo suficiente», me dijo con esa sonrisa que me había enamorado desde el primer día. «Tienes demasiado que hacer todavía». Tenía razón. A los 70 años me sentía más viva que nunca. El trabajo en el hospital me había dado una energía que no había sentido en décadas. Cada día traía nuevos desafíos, nuevos pacientes que necesitaban atención, nuevas formas de mejorar el sistema. Hernán y Claudia cumplieron su promesa. Vinieron al hospital cada semana durante 6 meses. Al principio era obvio que lo hacían por obligación, para ganar puntos conmigo. Pero gradualmente algo cambió. Hernán se hizo cargo de un paciente de 80 años que había tenido un derrame cerebral. El hombre no tenía familia, y Hernán empezó a visitarlo todos los martes por la tarde. Al principio solo se sentaba en silencio, pero eventualmente empezaron a hablar. El paciente había sido contador, como Hernán había sido antes de intentar ser empresario. Hablaban de números, de inversiones, de los errores que habían cometido en sus carreras. Claudia se conectó con las madres jóvenes que tenían hijos hospitalizados. Su propia experiencia como madre le permitía entender sus miedos de una manera que yo no podía. Empezó a organizar grupos de apoyo informal, donde las madres podían hablar sobre sus preocupaciones mientras sus hijos recibían tratamiento. Un día, después de 4 meses de trabajo voluntario, Hernán me pidió hablar en privado. «Mamá, creo que estoy empezando a entender», me dijo mientras caminábamos por el jardín del hospital. «¿Entender qué? ¿Por qué elegiste a Elena? ¿Por qué elegiste este lugar? ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaste ir?» «No los dejé ir, Hernán. Ustedes se fueron solos, lo sé, y sé que no podemos deshacer eso. Pero tal vez podamos construir algo nuevo». «¿Qué tipo de algo nuevo?» «No lo sé todavía, pero quiero seguir viniendo aquí. No por ti, sino por mí. Por primera vez en años, siento que estoy haciendo algo que vale la pena». Esa conversación se había producido exactamente 6 años después de mi infarto. Estábamos parados en el mismo jardín donde Elena me había leído noticias durante mi recuperación, donde habíamos planeado los primeros cambios al sistema hospitalario, donde había decidido que mi vida no había terminado, sino que apenas estaba comenzando. «Hernán», le dije, «nunca quise venganza. Solo quería que alguien me viera. Elena te vio, sí. Y ahora tú también me estás viendo. Mamá, ¿crees que alguna vez podremos ser una familia otra vez?» La pregunta me sorprendió, porque durante mucho tiempo había creído que ya no la quería. Pero estar allí, viendo a mi hijo mayor luchar por entender lo que había perdido y lo que podía ganar, me di cuenta de que mi corazón era más grande de lo que había pensado. «Creo que podemos ser una familia diferente», le dije. «No la que éramos antes, sino algo nuevo. Algo que incluya a Elena, a Miguel, a bebé Eduardo, a Sofía, a todos los pacientes que hemos ayudado. Una familia elegida, no solo biológica». Hernán sonrió por primera vez en años. Hoy es el 10º aniversario de mi infarto. Elena organizó una ceremonia pequeña en el hospital para celebrar 1 década del programa de acompañamiento a pacientes solitarios. En estos 10 años, hemos ayudado a más de 3.000 pacientes, hemos entrenado a cientos de voluntarios y nuestro modelo se ha implementado en hospitales de 12 países. Pero los números no cuentan la historia completa.
La historia completa está en Sofía, que ahora tiene 18 años y estudia medicina porque quiere ser como la abuela Carmen. Está en el señor Roberto, que aprendió a tocar guitarra durante su recuperación y ahora da clases gratuitas a otros pacientes. Está en María, que se recuperó del cáncer y ahora dirige un grupo de apoyo para mujeres con la misma enfermedad. La historia completa está en Elena, que a los 36 años se ha convertido en una de las administradoras hospitalarias más respetadas del país y que está embarazada de su segundo hijo. Está en Miguel, que se especializó en cardiología geriátrica después de conocer mi historia. Está en el pequeño Eduardo, que a los 4 años ya sabe que los hospitales son lugares donde la abuela Carmen ayuda a la gente a no estar triste. La historia completa está en Hernán, que cerró su empresa de importaciones y ahora trabaja a tiempo completo como coordinador de voluntarios en 3 hospitales de la ciudad. Está en Claudia, que se divorció de su esposo después de darse cuenta de que estaba repitiendo los patrones familiares que había aprendido y que ahora dirige un programa de apoyo psicológico para familias de pacientes hospitalizados. Estamos todos sentados en el salón principal del hospital, rodeados de flores y fotografías de los pacientes que hemos ayudado a lo largo de los años. Elena está dando un discurso sobre el impacto del programa, pero yo estoy perdida en mis pensamientos. Hace 10 años estaba muriendo sola en el cuarto 314, convencida de que mi vida había sido un fracaso. Mis hijos me habían abandonado, mi esposo había muerto y yo no tenía propósito más allá de esperar la muerte. Hoy, a los 80 años, estoy rodeada de una familia que elegí y que me eligió. Tengo un trabajo que me da sentido, un legado que va más allá de mi propia vida y la certeza de que mi abandono se convirtió en salvación para miles de personas. Mi venganza no fue destruir a mis hijos. Mi venganza fue construir algo tan hermoso, tan significativo, que ellos tuvieron que reconocer lo que habían perdido y luchar por recuperarlo. Mi venganza fue demostrar que el amor verdadero no se hereda, se cultiva. Que la familia verdadera no se nace, se construye. Que el propósito verdadero no se encuentra, se crea. Elena termina su discurso y me invita a decir unas palabras. Me levanto lentamente, apoyándome en el bastón que uso desde hace 2 años, y miro a todas las caras que me rodean. Caras de pacientes recuperados, de voluntarios comprometidos, de médicos y enfermeras que entendieron que su trabajo va más allá de la medicina. Caras de mi familia elegida. Hace 10 años empiezo a hablar. Pensé que mi historia había terminado. Resulta que apenas estaba comenzando. Miro a Elena, que tiene lágrimas en los ojos y una mano sobre su vientre abultado. Miro a Hernán y Claudia, que están sentados juntos por primera vez en años. Miro a Sofía, que vino con su uniforme de estudiante de medicina. Miro a Miguel, que sostiene al pequeño Eduardo en sus brazos. La verdadera venganza no es hacer que otros sufran por el daño que te causaron. La verdadera venganza es construir algo tan hermoso con ese dolor que el mundo se vuelve mejor por tu presencia en él. Mi familia no me visitó en 3 meses de hospital, pero la enfermera sí vino. Hoy ella dirige mi hospital y yo dirijo mi vida exactamente como quiero que sea. Esa es mi venganza, esa es mi victoria, esa es mi historia. El aplauso dura varios minutos, pero lo que más me emociona no es el reconocimiento. Es la certeza de que cuando llegue mi hora de morir, no estaré sola. Estaré rodeada de amor verdadero, de propósito cumplido, de una vida bien vivida. Estaré rodeada de mi familia elegida. Y esa, queridos lectores, es la única venganza que vale la pena tomar.